Fue en mayo de 1948 cuando el por aquel entonces era un estudiante de arte de 22 años, originario de Texas, se bajó del tren antes de tiempo al haber entendido mal al revisor y en lugar de encontrarse debajo de los grandes rascacielos de Manhattan, pudo admirar desde el otro lado del río, desde Newark, el skyline de la Gran Manzana. No podía imaginarse este joven estudiante que 15 años después, en 1964, se habría convertido en el emblema de Nueva York, como la nueva capital de las artes, cuando con apenas 39 años se le concedió el Gran Premio de Pintura de la Bienal de Venecia. Bienvenidos a esta última conferencia del ciclo. Muchas gracias, Albas, por tus palabras. Gracias a la Universidad Complutense por haberme invitado. Es verdad que fui alumna hace ya muchos años. Seguro que todos sois conscientes del papel de Nueva York como capital del arte contemporáneo, pero quizá no todos os habéis preguntado cómo una ciudad puede transformar la manera de mirar, de crear y de entender el arte. Hoy quiero hablaros de cómo Nueva York y Rauschenberg están indisolublemente ligados. Pueden regirse por los mismos parámetros y cómo su relación se estableció en ambas direcciones, como Nueva York influyó determinantemente en Rauschenberg, pero como Rauschenberg también condicionó en gran manera lo que hoy es Nueva York. Además, quiero invitaros, como ya ha dicho, aprovechar esta pequeña introducción para invitaros a subir a la sala 48, a la primera planta, donde, entre otras fotos, además del cuadro de Rauschenberg, que es el que está de fondo de esta foto, donde le tenemos ahí el flamante ganador del Gran Premio de Pintura de la Bienal de Venecia. Además de la obra, tenemos hemos hecho una instalación especial explicando un poco, pues eso, triquiñuelas que hemos descubierto con nuestro trabajo y nuestras investigaciones. Pero empecemos por contestar a la pregunta más esencial, ¿no? ¿Quién fue Robert Rauschenberg? Pues es un artista estadounidense que nació en 1925. Por eso hemos hecho este montaje especial, porque en 2025 se celebró el centenario. La Fundación Rauschenberg ha promovido que se reestudie, que se vuelva a presentar a este artista que fue tan importante para la segunda mitad del siglo XX y verdaderamente en la conferencia de Iñaki, como él bien ha dicho, estaba como revoloteando todo el rato porque muchas de las cosas que hemos visto, él fue como un pionero, un padre en esa manera de mirar el arte como algo transdisciplinar, como algo que rebasa los límites del lienzo y voy a intentar explicarlo un poco en la conferencia. Normalmente a él se le sitúa, y de hecho en nuestra colección, si paseáis por la colección, se le ve como un artista puente entre los expresionistas abstractos, pues antes encontramos a Pollock, a de Kooning, a Rothko, y los pop, que vienen después, ¿no? Pues aquí no tenemos a Warhol, pero Warhol sería el gran artista pop, Lichtenstein, Rosenquist, Wesselmann. Y claro, nosotros solo tenemos una pintura, ¿no? Pero es que él fue muchísimo más. Como digo, nació en el 25 en Texas, ya lo hemos dicho antes. Ni su padre ni su madre, que los tenemos ahí a la derecha en esa foto, en un barquito, los dos con su hijo. Ninguno de los dos tenía ningún vínculo artístico. Él, de hecho, no había visitado nunca un museo. Y es precisamente en el momento en el que empieza estudiando farmacia, pero se le da fatal y además decide que lo va a dejar porque le hacen diseccionar una rana. Se niega completamente a eso, entonces deja de estudiar, empieza la Segunda Guerra Mundial, lo movilizan. Esa foto es con su hermana pequeña durante esa época en la que él está movilizado por el ejército estadounidense con motivo de la Segunda Guerra Mundial, y es durante esa estancia que también le mandan a California, porque él dice que no piensa coger un arma, entonces le mandan ahí a la retaguardia y
visita su primer museo. O sea, él hasta 1945, con 20 años, no había pisado un museo jamás y de pronto descubre, entre otras, esta obra y lo primero que le llama la atención es que él había tenido un juego de cartas de pequeño que tenía por detrás obras de arte. Y entonces reconoce a esta obra de Gainsborough, ¿no?, de este artista británico del 18, y por primera vez en su vida dice, oye, pues hay una cosa que se llama ser artista, pues a lo mejor es eso lo que yo puedo hacer, ¿no? Se va a Kansas, empieza a estudiar arte y empieza a ahorrar para ir a París. Claro, estamos en justo finales de la Segunda Guerra Mundial. Los artistas, ¿qué hacen cuando quieren ser artistas, ¿no?, de verdad, ¿no?, hasta este momento? Pues lo mismo que habían hecho Picasso, Dalí, Miró, pues me voy a París, que es el centro del arte mundial, ¿no?, todavía parece. Él se va a París, allí conoce a la que va a ser durante unos pocos años su mujer, que es Susan Boyle, que también es una artista. Está allí, estudia en la Academia Julian, vuelve a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos pues, va al Black Mountain College, que es una universidad muy innovadora, donde acaban algunos de los artistas que habían tenido que huir precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Joseph Albers es uno de los artistas alemanes que había sido profesor de la Bauhaus y que le da clase a Rauschenberg. Pero él sigue insistiendo y en el 52 vuelve otra vez, en otro viaje, otra vez como la búsqueda de las fuentes, ¿no? ¿Qué significa, qué es Europa, ¿no?, lo que significa Europa y toda la tradición clásica para el arte occidental? Pero lo que le va a pasar es que en realidad la fuente de su trabajo ya no estaba en Europa, ¿no? A pesar de esos inicios titubeantes, donde se interesa por lo que pasaba en Europa, en realidad su fuente va a estar exactamente ahí, en ese sitio que había visto en el 48 desde lejos y donde se va a instalar a principios de los años 50. Y tenemos que pensar que Nueva York, claro, se alza de pronto como la capital del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa destruida, Wall Street se convierte en el centro de la banca y el comercio mundial, Madison Square en el centro de la moda, estos rascacielos que ya había tenido en la cabeza George Grosz, ¿no?, cuando como nos han contado en la conferencia el profesor Pérez Segura, ¿no?, esa idea de la tierra de la libertad está consolidándose cada vez más. Broadway es el gran centro de entretenimiento, ¿no? Y además, durante esa Segunda Guerra Mundial, por todo el problema que había ido con los nazis, se convierte en el lugar al que huyen todos los intelectuales, de manera que se va a convertir en la ciudad más grande y rica del mundo y también en la más influyente. ¿Dónde se instala Rauschenberg cuando llega aquí? Además, él conoce a poca gente. Pues justo en este momento en el que en Nueva York está viviendo este momento, pues ¿qué pasa? Que empieza a ser una ciudad donde de pronto la industria ya no quiere estar, porque los precios han aumentado, porque el puerto ha dejado de ser tan importante, porque empieza a surgir todo el tráfico a través de los aeropuertos y entonces gran parte de la zona sur de la ciudad y la zona más pegada a los ríos se abandona. Y ahí es justo donde se van a situar todos estos artistas que en realidad no tienen un penique, o sea, están muertos de hambre, pues es esos sitios donde ellos se van a instalar. Aquí tenemos el primero de todos los talleres que va a tener en Rauschenberg en Nueva York, que van a ser 6. Y allí, justo al lado, vemos que la foto es Cy Twombly. Cy Twombly va a ser uno de sus amigos y que le va a acompañar en el segundo viaje que hace a Europa. Vamos a ver que van apareciendo figuras muy importantes del arte del siglo XX. Rauschenberg es uno de los primeros artistas que se instala en estos lofts donde estaba prohibido vivir. Es una cosa que hacen ilegalmente, luego sí que se acepta que vivan allí, pero en principio lo hacen ilegalmente. Y de pronto pues empiezan a pasar allí
artistas, pues en un primer momento él conoce a algunos artistas como Cy Twombly, digamos artistas visuales, pero sobre todo empieza a relacionarse, luego lo vamos a ver con más detalle, con John Cage, con Merce Cunningham, con músicos, con bailarines. El tema del baile me va a interesar mucho y vamos a ver cómo Nueva York, aparte de su hogar, se va a transformar en su fuente de inspiración. A nivel artístico, ¿qué estaba pasando? Pues también tenemos lo mismo que ya hemos hablado de esa gran confrontación que existe, ¿no? Que empieza a surgir. Nueva York empieza a alzarse como la alternativa a París, ¿no? Y tenemos que decir que durante mucho tiempo los propios estadounidenses vivieron con una sensación de estar subordinados al arte que se hacía en Europa. Dominaba un eurocentrismo y la cultura del viejo continente, con toda su tradición clásica y con toda su historia, era lo que primaba. Y ellos se veían como los hermanos pequeños. Hasta que de pronto, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen estos artistas estadounidenses que por primera vez se liberan de esta tradición y empiezan a exaltar su americanidad. Aquí tenemos esta portada, este artículo de Life Magazine dedicada a Pollock, que se titulaba ¿Es el artista más importante vivo en Estados Unidos? ¿No? Es como ese momento en el que ellos de pronto se hacen conscientes se diferencian de lo europeo, lo aceptan para que poco a poco esa aceptación se convierta en una progresiva americanización del arte europeo. Aquí le tenemos súper jovencito a Rauschenberg delante de una de sus primeras pinturas. Él empieza está muy conectado, claro, es un momento en el que lo que está pasando en Estados Unidos es básicamente expresionismo abstracto. ¿Y qué va a hacer él? Pues, bueno, tiene unos orígenes ligados con la fotografía, que luego vamos a ver lo relevantes que son, y de pronto decide que va a hacer unas obras monocromas que van a ser básicamente blancas, pinturas blancas. Y esto ya está, ¿qué es lo que quiere él? No es que sea una pintura blanca en sí, es que lo que quiere desde el principio es que el espectador, que aquel que ve la obra, forme parte de ella. Porque claro, si tú te enfrentas a una pintura blanca, lo que va a pasar es que vas a ver tu reflejo, que va a afectar muchísimo cómo está iluminada, qué pasa por al lado, cómo entra la luz. Entonces, no es simplemente una pintura monocroma, sino que es una pintura que está buscando esa interacción con lo que pasa fuera del cuadro, ¿no? Y aquí está empieza a aparecer esto que hablaba antes Iñaki, de ese deseo ferviente de rebasar las 3 dimensiones del lienzo. Pero en este momento en el que él está reduciendo la pintura al maximísimo, de decir, ¿cómo puedo hacer yo el arte más minimalista? De pronto, en esta idea loquísima que él tenía de probarlo todo, se le ocurre que a lo mejor el arte puede ser borrar en vez de pintar. Y entonces se pone a borrar sus obras, pero se da cuenta que borrar una obra de sí mismo que nadie le conoce, pues no va a tener éxito. Entonces se va al taller de Koonin, así llama, un artista de 20 y pocos años, al padre del arte contemporáneo en ese momento estadounidense, y le dice, es que se me ha ocurrido que quiero que me regales un dibujo porque lo quiero borrar. Entonces, de Koonin, después de pensarlo mucho, le dice, vale, pero te voy a dar un dibujo que te cueste mucho borrar. Y se tira, pues, entre 1 y 2 meses borrando el dibujo, que como veis no termina de poder borrarlo del todo, porque efectivamente de Koonin se lo había puesto muy, muy difícil. Y luego lo que hace es que él ya estaba con otro grandísimo artista, que fue su compañero vital durante estos años, que es Jasper Jones. Jasper Jones le hace el marco
porque claro, dice, tenemos que poner que esto es un dibujo borrado de Kooning, ¿no? Entonces, así es como, digamos, ha llegado al Museo de San Francisco. Y no es un acto de vandalismo, primero porque tenía el permiso del artista para borrarlo, sino que es, en esencia, el nacimiento del arte conceptual moderno, ¿no? ¿Y cómo va a seguir él? Va a hacer una serie de pinturas negras, primero blancas, luego negras, y luego el rojo. Esto es muy interesante para el cuadro que tenemos en el museo, porque él siempre cuando empezaba una nueva técnica, y empezaba técnicas todo el rato, primero empezaba con el blanco y con el negro. Y una vez que dominaba eso y se ponía a trabajar con un color, introducía siempre, el primero que introducía era el color rojo, porque su profesor, Joseph Albers, le había dicho que era el color más difícil. Entonces, aquí veis cómo es una pintura que está todavía, una pintura abstracta, muy ligada con el expresionismo abstracto, pero donde él está jugando ya con algo que va a estar muy presente en su obra posterior, y es el ir cada vez más introduciendo elementos que lo relacionan con el exterior, con lo que está más allá de su taller. Y veis, estaba hace poco en Nueva York, vais a ver unas cuantas fotos de mi último viaje a Nueva York, y es alucinante cuando te acercas al cuadro, o sea, había un cristal y aún así se ve perfecto cómo él juega con la textura, con todos. O sea, esta es la pesadilla de los restauradores, ¿no? O sea, yo me imagino cómo tiene que ser conservar esta pintura. Y veis cómo está metiendo papeles, recortes de periódico que están hablando de ese momento en el que está viviendo y luego jugando a borrarlo, a taparlo, a que se transparente a veces, otras veces no, ¿no? Y aquí me gustaría deciros como la gran cita que él, de la que él como que digamos, a ver, que me trabo, la gran cita que define su obra, ¿no? La que más se repite. La pintura se relaciona tanto con el arte como con la vida. Intento actuar en ese espacio entre ambos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cada vez más esa vida, que al final es ese Nueva York de los 50 y de los 60, se va a ir colando en su obra de mil maneras. Y una de las formas como se va a colar Nueva York va a ser como materia prima. Y dice él, una frase que me encanta, todas mis historias empiezan con estaba en la calle. Entonces, es otra vez la idea de apoderarse de la calle, ¿no? Como un artista inquieto y dinámico, nos lo imaginamos viajando, caminando por esa ciudad, pues eso, esa ciudad de Nueva York, atento a todo lo que le rodea, con una mirada abierta a que todo se convierta en arte, a mirar más allá de la ventana. Él tiene una frase que dice, me interesa más lo que ocurre más allá de la ventana que lo que ocurre en mi propio estudio, ¿no? Entonces, y luego una necesidad puramente económica. En estos años, a mediados de los 50, es un artista muy poco conocido, con muy pocos recursos económicos, que en ocasiones es que no tenía literalmente para pintar. Entonces, es verdad que tenía, claro, el gancho de Duchamp, o sea, alguien lo había hecho antes, ¿no? Esta idea de cojo una cosa que no es arte, la convierto en arte porque yo lo digo, pues él hace lo mismo en esta cama, ¿no? Que es literalmente tenemos una almohada, una sábana, una colcha, pero luego todavía esa idea de rebasar los límites del lienzo, pero además luego lo combino con gestos, con pinceladas gestuales, ¿no? Tenemos todavía ese dripping que nos remite a Pollock, a de Kooning, ¿no? O otra obra un poquito más tardía, que es este cañón que está en el MoMA y que es digamos que está eso, rebasando, como hemos visto con Fontana antes, rebasando los límites del lienzo. Él quiere de verdad hacer algo que no sea una ventana, ¿no? Que no sea lo que había dicho Alberti en el Renacimiento, el cuadro es una ventana desde la que miramos al mundo, sino que quiere que nos invada. Y esto él, en este momento, habla de estas obras
las define como combinados, combines. Y entonces es una mezcla de pintura, escultura, collage, está metiendo, veis, trozos de periódicos y también ensamblaje, ¿no? Está yéndose, pues eso, esos paseos por la ciudad que le hacen encontrar elementos y los añade. Este águila disecada le avisó una amiga suya que estaba por ahí tirada en las calles de Manhattan y él pues la cogió y la metió en su obra y luego cuenta que todo el mundo le quería regalar animales disecados. Tiene otra gran obra que se llama Monogram, que es con una cabra, pero son las dos únicas, o sea, no, él pues probaba todo lo que caía en sus manos era susceptible de aparecer en su obra. Hay una cosa muy, muy curiosa que es la audioguía del MoMA, la escuché hace poco y tenía una cita del hijo de Christopher Rauschenberg, el hijo que tiene con Susan Bale, y decía, la gente se enloquecía porque no sabían si se trataba de una pintura o de una escultura, así que él tuvo que inventar una palabra para asustarlos. Dice, es gracioso porque combines en inglés significa maquinarias agrícolas. Dice, le interesaba mucho el lenguaje y los juegos de palabras. Entonces, combines es combinados, pero también remite siempre juega como un poco con esa idea de lo absurdo, ¿no? De lo que puede tener un significado u otro y a él le parece estupendo, ¿no? Por ejemplo, otra cita de Rauschenberg dice, unos calcetines son tan aptos para incorporarse a una pintura como la madera, los clavos, el óleo o la tela. ¿Por qué tenemos que decir que un cuadro tiene que tener los elementos que ha tenido desde que se decidió que el óleo podía ser el material para ser soporte de una pintura? Pues él dice, pues, ¿por qué no unos calcetines? ¿Por qué no un águila? ¿Por qué no? Él está jugando con esto. Pero es que además, si nos acercamos a ese cañón, que veis que de cañón no tiene nada, o sea, también está jugando con los títulos, que crean otras asociaciones para que nosotros, pues cada uno, lleguemos a la conclusión de qué es lo que está él queriendo decir. Nueva York está también en el cuadro, ¿no? En ese cañón, en la zona por encima del águila a la izquierda, ¿no? Entre otras muchas cosas, pues tenemos a Nueva York, la ciudad otra vez dentro, la ciudad como objeto encontrado, pero la ciudad como representación, como la iconografía, el emblema de esa americanidad, ¿no? Mirad qué guapo. Aquí lo tenemos en una fotografía que le hizo Fred McDarrah, un poquito mayor ya, y que se le ve leyendo el New York Times, que podría, es como si se está en un sitio lleno de basura y de escombros, como si fuese una película posapocalíptica, ¿no? Pero no, está simplemente descansando en 1961 en el centro de Nueva York y justo esos descampados, esas zonas como sin urbanizar, eran su ancla artística, ¿no? Acordaros, todas mis historias comienzan con estaba en la calle. Para él la calle representa el caos, lo efímero, los objetos encontrados y el desorden natural del mundo real. O sea, él busca ese desorden y muchas veces ese desorden que tenemos en las grandes ciudades es lo que está replicando en sus obras, ¿no? Como él prefiere llevar el caos de la metrópolis, pues los neumáticos, los radios, recortes de periódicos, fotografías, escombros, directamente al interior de las galerías y está, como hemos dicho, difuminando completamente las fronteras entre lo que es el arte y la vida. Y ya eso, hemos dicho que él todo el rato está en la calle. La calle es su estudio, pero ¿cómo era su estudio? ¿Cómo era ese sitio? Bueno,
Aquí vemos este mapa que le he robado al Museo de la Ciudad de Nueva York, que ha hecho una de las exposiciones sobre Rauschenberg y, claro, ha intentado como buscar todos los lugares que habían sido importantes para el artista a lo largo de su trayectoria. Las partes de la zona sur de Manhattan son las partes en las que él vivió y las partes norte pues, es donde está el Museo de Arte Moderno, la Art Students League, algunas de las galerías donde él expuso. Y claro, si yo, estudiando a Rauschenberg, me mandan a Nueva York, pues ¿qué hago? Intentar encontrar los sitios donde él vivió. Lafayette es donde está hoy en día la Fundación Rauschenberg. Él compra en los años 60, en el año 65, después justo de haber ganado la Bienal de Venecia, compra este edificio y se instala. Es el único edificio donde él vivió en el Bajo Manhattan en los años 50 y 60 que se conserva. Para que os deis cuenta un poco otra vez de esa especulación urbanística, esa idea de que la ciudad cambia sin control, está muy presente también en Nueva York, ¿no? Porque el único edificio que podemos visitar es este. Me fui a buscar en el que vivía en los años 60, en el 809 de Broadway, que es donde pintó el cuadro que tenemos en la colección. Y ese edificio es el que tenéis a la derecha, pero que se derrulló en 2013 para construir ese otro edificio negro de edificios de casas de superlujo que hay ahora en su lugar. Y eso, ahí en este loft era el más grande, se instaló ahí en el año 61 y era el más grande en el que hasta entonces había vivido. Y era un sitio siempre abierto a todo el mundo, de donde ocurrían un montón de cosas. Veis que aquí, al parecer, la tele siempre estaba encendida, había siempre un montón de gente. Ahí por detrás veis que es una bailarina que está ensayando, él está trabajando con sus imágenes y hay una cita que a mí me encanta porque da una señal de cómo era ese taller y cómo era esa vida en la que ese personaje que se llamaba Robert Rauschenberg en estos justo inicios de los años finales de los 50, principios de los 60. Y la cita es de una bailarina que luego vamos a ver en nuestro cuadro, que decía que Rauschenberg ejercía una atracción irresistible y magnética sobre todos los intelectuales, incluyendo a artistas, pero a los músicos, bailarines que estaban en Nueva York en esa época. Y dice así, Carolyn Brown: la ideología de Bob, el flautista de Amelín, hagamos cosas, es divertido, avivaba los motores creativos de todos los que acudían a su puerta. Su espíritu tremendamente sociable y democrático animaba a todos a dar rienda suelta a su imaginación y a participar. No había barrera que no estuviera dispuesta a romper, ni límite que se negara a traspasar, ni disciplina artística que le diera miedo a abordar. Entonces, aquí más fotos de su estudio, veis la cama, compartía espacio a la derecha tenemos un proyecto para una escultura sonora. Hemos visto algunos experimentos justo antes de esculturas también que se mueven, que hacen ruido. Pues aquí él está haciendo lo mismo, un pequeño como museo portátil que tenía él en su estudio. También tenía siempre un montón de mascotas, las mascotas también andaban por ahí. Y, por supuesto, pues hacía muchas fiestas, ¿no? Y he traído justo esa foto de la derecha para que veáis. Está ahí con Roy Lichtenstein y con Andy Warhol. Y justo he traído la foto de Andy Warhol porque, como os he dicho antes, él es un artista que, sobre todo al principio de su carrera, durante estos primeros 20 años de su carrera, cambia todo el rato, pero de forma muy radical. Entonces, le hemos dejado haciendo estos combines, estas obras combinadas, que son escultura, que son pintura, y ahora
en este momento él va a visitar, en otoño del 62, va a visitar a Andy Warhol en su taller. Y de pronto va a ver que Andy Warhol está haciendo, voy a enseñaros primero esta, ha descubierto la serigrafía comercial. Está haciendo esta serie de Marilyn. Entonces, él decide, pues esto a mí me interesa, ¿no? Él ya había tenido, llevaba 2 años haciendo transferencias directas. O sea, lo que él había estado haciendo es coger recortes de periódico, de fotos, y con aguarrás transferirlas directamente sobre folios. Pero claro, eso era en el tamaño de la imagen de origen. No podía coger esa imagen pequeñita y transformarla en algo grande y además de bastante calidad y que podía serializar, ¿no? Y de pronto con esta técnica que estaba utilizando Rauschenberg, sí. Entonces, en esta foto que he pasado antes de Hans Namuth, se le ve ya con ese proceso de hacer estas pinturas serigrafiadas. ¿Qué está haciendo? Él coge una imagen pequeñita de la revista que sea o de su propio archivo, la manda a un proveedor que hace una pantalla serigráfica, que es lo que tenéis en el suelo. Y cuando llega la pantalla serigráfica, él la empieza a aplicar sobre distintas obras. Aquí, esta foto de Hans Namuth está genial porque se ve que él está usando la misma pantalla para distintas obras a la vez. Dicen que podía llegar a trabajar hasta en 6 obras a la vez. Y hacía esto como para no concentrarse excesivamente en una y como obsesionarse con una y quererla delimitar, sino que quería introducir un concepto que él definía como el orden aleatorio. Las obras tienen un orden, pero ese orden no está claramente definido. Es decir, él no quiere que nosotros, cuando miramos sus obras, tengamos un punto focal desde donde empezar a leer, sino que él lo que está haciendo es desordenarlo de tal manera que nuestro ojo vague de un lado para otro sin parar, ¿no? Y esto, su manera de componer, de hacer varias a la vez, le ayudaba en ese proceso. Veis, en relación con Warhol, se me ha ido la cabeza a la exposición, que no sé si visteis, pero que estuvo genial, cómo Warhol repite una y otra vez la misma imagen. No siempre es la misma, no siempre con la misma definición, tiene diferencias, pero siempre es la misma imagen de partida, mientras que Rauschenberg lo que está haciendo es jugar con infinitas imágenes, un banco de imágenes infinito. Y aquí es donde por primera vez, por fin, ya os presento a la obra que tenemos en la colección Express. Como os he dicho, está hecha en el 63. Él ya siente que empieza a dominar la técnica de la serigrafía. ¿Y qué hace? Empieza a añadir un color. ¿Qué color? El rojo. Como os veis, como hay determinados elementos que se van repitiendo, ¿no? La serie de Kennedy, que hemos visto justo antes, hemos visto una imagen en blanco y negro, pero esa serie ya va a tener color. Él va luego, después de estas primeras obras serigrafiadas como Express, el siguiente paso van a ser obras ya donde se va a atrever a utilizar varias pantallas para plasmar color. Y bueno, y nosotros, como os he dicho, eso es, si subís vais a ver esto, hemos investigado sobre esta obra y las fuentes, si subís, luego vamos a pasar por una diapositiva donde se va a ver más, en esa vitrina veis las fuentes que hemos localizado, de qué revista en concreto cogió esta imagen, de dónde viene esto, de dónde viene lo otro. Hay cosas que se nos han resistido, que todavía están en el proceso de estudio, algún día a lo mejor conseguimos cerrarlo, de momento eso. Enseñamos lo que hemos conseguido averiguar, pero a mí ahora en concreto, en esta idea de el estudio, la ciudad como estudio, esta idea de uno de sus ejes es que como en su trayectoria artística es que él no trabaja solo
Él entiende el arte como un proceso colaborativo, entonces va a estar todo el rato incluyendo a personas, a artistas visuales, a ingenieros para la escultura sonora, a todo tipo de... aquel que quiera pasar por su estudio o que a él de alguna manera le interese, va a empezar a trabajar con él. Y aquí me interesa hablar en concreto de una imagen que tenéis. A ver si soy capaz. Ahí, esta de aquí, esta de ahí, esta de los bailarines. Vamos a hablar de esa imagen, que es la única del cuadro que pertenece a él, o sea, que es él el fotógrafo de la imagen. Todas las demás son imágenes de las que se ha apropiado y aquí tenemos una imagen que él había hecho. Y me interesa porque nos habla de ese, eso, como digo, primero de esos inicios como fotógrafo que os había comentado antes. Él nunca, bueno, deja de fotografiar un poco después de los 60 porque le roban la cámara. Entonces, hay una temporada que no tiene cámara, no fotografía. En los años 70, a finales de los 70, vuelve a comprar una cámara y vuelve a fotografiar. Pero a mí me interesa sobre todo por lo que significa esta imagen, porque nos habla de muchas cosas que están pasando a la vez que él estaba pintando. ¿Y qué está pasando? Que él desde sus años en Carolina del Norte, en el Black Mountain College, desde que estudió con Joseph Albers, había conocido a John Cage y a Merce Cunningham, al músico John Cage que tenéis a la izquierda y a Merce Cunningham, el coreógrafo. Y entonces, cuando llega a Nueva York, después de su segundo viaje a Europa, empieza a trabajar con ellos y con la nueva compañía de danza que acaba de fundar Merce Cunningham. Y para él, la danza es como el arte superior a todos los demás. ¿Por qué? Porque no necesita de material para ejecutarse. Son los cuerpos de los bailarines los que hacen la danza. Entonces, él dice un momento, dudé si ponerme a bailar yo también. Pero dice, pero los espejos de Merce Cunningham eran demasiado grandes, o sea, se dio cuenta que bailaba fatal y entonces empezó a ayudarles en todo lo que podía. Entonces, ¿en qué puede ayudar? Pues en la escenografía, en el diseño de vestuarios, pues aquí les hizo bailar con una silla en la espalda o la iluminación. Empieza a acompañarles en todas sus giras. Incluso les acompaña en una gira que hacen por el mundo en el año 64, el año de la Bienal, donde él está ahí detrás pues diseñando todo tipo de cosas. Y entonces, lo curioso de esto, ¿por qué le interesa tanto? Porque cuando Merce Cunningham y John Cage hacían sus funciones, cada uno ensayaba por separado. John Cage hacía la música, Merce Cunningham ensayaba con los bailarines, Rauschenberg hacía su escenografía y luego todo eso se juntaba y lo que salía espontáneamente en el escenario era lo que ocurría. O sea, introducían el azar, ¿no? No había ninguna obra era igual a la otra y así eran los escenarios que diseñaba Rauschenberg, donde buscaba el constante cambio, la espontaneidad y la capacidad de improvisación. Tenían que ser, muchas veces, al principio de todo, cuando empezaron a dar vueltas por Estados Unidos, iban en una Volkswagen, en una furgoneta Volkswagen, todos ahí metidos, entonces no tenían de verdad ni dinero ni espacio para transportar nada que fuese muy grande. Entonces, por ejemplo, en Francia, una de las funciones fueron 3 automóviles en un escenario que estaba al aire libre. Pero en un pueblo inglés, en Dartington, fueron el propio Rauschenberg y un ayudante los que salieron al escenario a planchar camisas durante toda la función. O sea, podía ser muy, muy diferente. Steve Paxton, que estaba en la foto que hemos visto antes, os lo voy a enseñar porque aquí habéis visto
Steve Paxton es el único bailarín masculino que aparece en esta foto, era su pareja en ese momento, ¿vale? Y Caroline Brown es la siguiente, la bailarina que está abrazándole a él, que es la cita que os he leído antes era de ella. Pues Steve Paxton, con motivo de una exposición, recordaba que Rauschenberg creó las pinturas serigrafiadas, es decir, Express y las pinturas de John Kennedy, mientras estaba en los intervalos entre gira y gira. O sea, él en realidad lo que más le interesaba en este momento era lo que estaba pasando en el escenario, lo que estaba pasando en el terreno del baile y de las performances. Pero, curiosamente, durante esos años en los que él estaba súper centrado en ser el coreógrafo el escenógrafo de esta gente que eran los más innovadores de la danza del momento, poco a poco se hizo un pintor famoso. Antes de acabar con el capítulo de la danza, no podía resistirme a enseñaros esta foto porque es de su primera coreografía. O sea, él no solamente, claro, ¿cómo no iba a ser que Rauschenberg decidiera en un momento dado ser él el propio coreógrafo y diseñar no solamente los escenarios o el vestuario, sino también la coreografía y ser, además, uno de los personajes que salía a escena? Aquí le tenemos sobre patines. No sé bailar, pues me pongo unos patines y así pues hago algo, ¿no? Si subís a la sala, hay un vídeo donde es un vídeo que tiene dos partes. La primera de las partes se le ve trabajando en una pintura serigrafiada, entenderéis mejor cómo es el proceso, porque además él pinta y, como habíamos visto, o sea, plasma las pantallas, pero a diferencia de Rauschenberg luego empieza a pintar. O sea, vais a ver trazos de pintura en Express y ahí se ve muy bien en el vídeo. Y luego, la segunda parte del vídeo, vais a ver un trocito de Pelícano, de Caroline Brown otra vez, con Rauschenberg en patines y otro artista en patines en la que fue su primera coreografía. Pero esa transferencia, a mí, solamente brevemente, no solamente aparece digamos, o sea, la transferencia entre el mundo de la danza y el mundo de la pintura se produce en las dos direcciones. Y vais a ver cómo la danza se introduce en el cuadro y, bueno, porque es que, perdonad, porque aquí él dice que este Pelícano, a pesar de que se titula Pelícano, está dedicado al movimiento y a los pioneros Bright, los hermanos Bright, que fueron los pioneros de la aviación. Y entonces ese movimiento otra vez lo encontramos replicado en la obra y vemos cómo de pronto, con esta lectura que yo os estoy haciendo, de pronto si os fijáis, todas las figuras, todo el movimiento de las figuras parece proceder de la imagen de los bailarines, ¿no? Estos caballos que se van hacia la izquierda, la mujer que baja la escalera que se va hacia la derecha, los soldados que se precipitan hacia abajo. Están dialogando todo lo que él hace en este momento. Y este orden aleatorio que os decía que rige sus obras, esta manera sin jerarquizar con la que él articulaba sus obras, yo creo que tiene una fuente principal en lo que estaba pasando, en cómo es Nueva York y cómo era en aquel momento, ¿no? Aquí hay una frase que él dice que esta foto es del año 36, o sea, muy anterior, pero esto seguía pasando en Nueva York y sigue pasando hoy en día, ¿no? Dice: me sentía renovado en Nueva York. Me emocionaba estar en una ciudad en la que en un mismo solar tienes un edificio de 40 pisos y justo al lado una pequeña chabola. Es un lugar en el que constantemente se justaponen cosas de manera irracional, ¿no? Esta idea que también ha dicho antes Iñaki de las ratas al lado de los rascacielos más ultramodernos, esto es justo lo que a él le gusta de la ciudad, ¿no? Esa idea de que puede estar lo más cutre y lo mejor, lo más... como que esas distintas capas que se esconden, ¿no? Al final dejar introducir de alguna forma el azar, ¿no? Por mucho que tú intentes controlar, una metrópolis siempre tiene lugares que se escapan a ese intento de orden. Pero también
esta foto también es mía de hace nada. También se ha hablado varias veces de Broadway, ¿no? Y de cómo de alguna manera esa idea de crear una pintura en la que tenemos miles de estímulos que intentan competir unos con otros, en realidad está tomada de lo que estaba pasando, en Nueva York y sigue pasando hoy en día, ¿no? Miles de anuncios, cada cual más brillante, más poderoso, que intenta y que hacen que nuestro ojo vague de un lado para otro, ¿no? Y él lo dice expresamente, dice: los excesos del mundo me bombardearon con aparatos de televisión y revistas. Me pareció que una obra honesta debía incorporar todos esos elementos que eran y son una realidad. Imaginaos si en los años 60 ya le parecía a él que el mundo bombardeaba con imágenes lo que pensaría hoy en día, ¿no? Y esta es una foto que hice yo hace nada, sí. Que, por cierto, no puedo resistirme, tienen ahí una base de reclutamiento en Broadway, donde la bandera es estadounidense. O sea, me dio un miedo. Y bueno, y luego la idea está de la agitación de la gran ciudad, ¿no? Del movimiento, del no parar, ese no parar que a él le lleva a cambiar de manera de moverse por la ciudad, de ensayar una y otra vez cosas distintas. Al final es la manera que tenemos de movernos por la gran ciudad, ¿no? Y hay aunque vamos ya un poquito mal de tiempo, voy a leeros una descripción que hizo el crítico O'Doherty de la manera de mirar que tenía Rauschenberg, que la definió como la mirada vernácula. Y dice que es la mirada con la que él miraba la ciudad, es la que nos conduce por la ciudad todos los días, un tipo de atención casi inconsciente, por lo menos dividida. No reconoce las categorías de bonito o feo, simplemente se interesa por lo que hay. Facialmente saciable y escéptica respecto a las grandes ocasiones, la mirada vernácula desarrolla un gusto por cualquier cosa. A menudo advierte o crea algo momentáneamente humorístico, pero no va más allá. Tampoco se para a observar justaposiciones insólitas, porque precisamente está orientada a identificar lo insólito sin pensarlo. Prescinde de jerarquías de importancia, puesto que cambia constantemente según dónde se encuentra lo que uno necesita. Todas las relaciones que percibe son provisionales y accidentales. Lo tolera todo menos el sentido, es decir, tratar de entender en lugar de reconocer. Es decir, lo que él nos está diciendo, O'Doherty, es que intentemos no sobreinterpretar las obras de Rauschenberg, que es una tentación bastante grande, no como intentar ver cada cosa que él ha cogido y buscar un sentido a toda la composición. Según O'Doherty, eso no es así, ¿vale? Pero bueno, cada uno tiene su opinión y aquí estamos los historiadores del arte para pensar y pensar y pensar y dar 1000 interpretaciones al cuadro. Así que aquí tenéis estas imágenes que vais a poder ver arriba y solamente quiero enseñaros una, ¿vale? Antes de acabar. Y es la imagen que tenéis a la izquierda, para que veáis hasta qué punto Nueva York está presente. Bueno, veis que pone New York's Changing Scene. Es una imagen que él ha cogido de Nueva York, pero no es una imagen cualquiera. Él está diciendo que esa imagen va a cambiar. ¿Y qué va a pasar ahí? Que van a derruir esos edificios para construir las Torres Gemelas. Otra vez, se está cerrando el círculo. Todos también hemos hablado de las Torres Gemelas antes y de su destrucción, pues mirarlas. Aquí las tenéis construyéndose y Rauschenberg diciendo, aún así, teniendo la imagen que no se mueve del cuadro, también se mueve, porque es una imagen que va a cambiar en breve, ¿no? Bueno, eso, que Rauschenberg vio Nueva York en toda su densidad y complejidad y convirtió su constante justaposición irracional de cosas en arte. Antes de acabar, tengo que enseñaros esto para cuando subáis arriba. Es un epílogo breve que nos enseña que hay otra lectura de este cuadro, ¿no? Y está en la parte derecha.
esas fotos maravillosas que hizo un fotógrafo que se llama Hugo Mulas, donde vemos cómo unos operarios trasladan nuestro cuadro de un lado a otro en Venecia, por en esta barcaza, pasando el Gran Canal, descalzo, la obra sin caja. O sea, si vieseis cómo movemos ahora Express, nada que ver. Bueno, pues estas imágenes lo que están hablando es de la política exterior de Estados Unidos para convertir definitivamente a Estados Unidos y a Nueva York en capital de las artes, en descentrar, en hacer en colaborar en eso que ya estaba pasando, que era que Nueva York le ganase la partida y se convirtiese en la capital de las artes en la segunda mitad del siglo XX. Aquí no he encontrado en la portada, vamos, el artículo, pero Pierre Caman, un crítico francés, titula, cuando Rauschenberg gana el premio de la Bienal, lo titula «En Venecia, América proclama el fin de la Escuela de París y lanza el pop art a colonizar Europa». Y la imagen que utiliza es la imagen de Kennedy, de Retroactive 2, de Rauschenberg, donde está Kennedy apuntando con la mano y arriba, esquinada, la tradición europea con el cuadro de la Venus de Rauschenberg. Así que con esto, con Rauschenberg como símbolo de Nueva York como capital de las artes, acabo mi conferencia. Gracias. Vale, hoy, no sé si tenemos sonido. Se quieren ir, ya está. Se quieren ir. Nada, únicamente darte las gracias, Marta, por este recorrido por la obra de Robert Rauschenberg, un artista, ¿no?, que desborda el lienzo de manera radical, ¿no?, que la calle le atraviesa, pero que él, es verdad que no hemos llegado a todo su relato vital, pero que es un artista que la vida va a superar lo que es el tiempo físico de la vida, ¿no? Nos hemos quedado en 1964, vive hasta 2008. O sea, imaginaos lo que le queda todavía de trayectoria a este señor. Es un artista total que, como Marta bien nos ha ido mostrando, y va a hibridar perfectamente lo que es el arte y la vida. Tenemos muy poco tiempo, pero no sabemos si alguien tiene alguna pregunta para terminar, alguna reflexión. ¿Tienes una pregunta por aquí? Ana, ¿tiene aquí una pregunta? Nos faltaba tu pregunta, ¿eh? Gracias, Ana. Precioso lo que nos has contado. Pero mi pregunta es, este señor empezó pobre, llegó pobre y poco a poco empezó a hacerse rico. ¿Quién creyó en él? ¿Quién creyó en él al principio para que despegue de donde estaba? Nadie le conocía, no tenía ni un duro. Es verdad que pero eso, perdón, lo tienen que trabajar también los historiadores del arte. Sí, también, claro, evidentemente. O sea, eso, esta es una conferencia de 1 hora, hay que seleccionar lo que tenemos que contar. Y bueno, pero sí, evidentemente, Betty Parsons fue la primera galerista que creyó en él. Después, Leo Castelli, que era el factotum de ese momento. Y en Europa, Iliana Sonaven, que había sido la mujer de Leo Castelli, también le empezó a sostener. O sea, que todo esto ya se sabía, está más que estudiado, pero no tenemos tiempo para verlo. Claro, sí, eso os lo dejo para vosotros para casa. Muy bien, gracias. Gracias. Última pregunta, no sé si alguien tiene. Muchas gracias.